Alcanzando su mundo. Sesión 1. Descubriendo su mundo. El vecindario. Querida, no vi mi traje gris en el closet. Lo necesito mañana. Todavía está en la lavandería. Lo iré a recoger. Gracias. Adiós. Buenos días. Bueno, eso espero. Buenos días. Lamento la interrupción, Elsa. Invítame a un cafecito, por favor. Estoy en retirada. Creo que mi cerebro debe estar muerto. Claro. ¿Por qué esta cocina siempre huele como toda cocina debe oler? David tenía ganas de comer panqués esta mañana. Oh, está caliente. Una taza a esta hora hace el mismo efecto que una transfusión. La verdad, trabajé hasta muy tarde anoche. Mi máquina de escribir se calentó. Oye, eso huele como hecho en casa. Por favor, Susana, sírvete tú misma. Gracias. Podrías hacerte millonaria. Empacas esto y lo vendes de puerta en puerta. En serio, Elsa, podrías vender esto a domicilio. Sabe a mantequilla. ¿Cuánto café, Susana? Dame una taza. Así será más fácil devolvértela. No te preocupes por eso. Un estómago contento mantiene a un hombre en su casa. Alguien dijo eso. ¿Y hace cuánto que tú y David han tenido este maravilloso romance? 12 años, el 16 de junio. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad periodística. Un momento, no nos vayas a poner en tus historias, ¿de acuerdo? Sí, está bien. La verdad está más en el lado de lo extraño que en el de la ficción. Soy testigo de eso. Ricardo ha estado de mal humor por días. La vida es un campo minado, siempre a punto de estallar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me haces un favor? Llévate el café y este pastel, porque si no, se arruinará para mañana. Anda. ¿Hablas en serio? ¿Haría el buen samaritano algo tan bueno como esto? Perdona, pero tengo que salir. Tengo compras que hacer. Si quieres. ¿Ya hiciste tu buena obra cristiana? Hola, David. Hola, Ricardo. Ten cuidado, David. Daña tu imagen. Nadie compra seguros de alguien que tiene las uñas sucias. Pero se siente bien. Las mías tienen grasa desde la secundaria. ¿La grasa se convierte en dinero en el negocio de reparación de autos? Sí, es lo que dicen. Los autos se mantienen alineados, pero las cuentas no. ¿Sabes, David? Pensaba el otro día. ¿Hace cuánto que somos, tú sabes, vecinos? Cumpliremos 9 años en unos días. A eso me refiero. 8 temporadas y jamás hemos ido a un partido juntos. ¿Por qué crees? No lo sé, Ricardo. ¿Diferentes prioridades? No niegues que te he invitado. No. Son los domingos y eso significa iglesia.
¿No crees que ya es tiempo de que te asciendan a la vicepresidencia? No, ni siquiera estoy cerca. Yo siempre he pensado que aunque te sacaras $1 millón, aún así lo tomarías tan natural. Es más, aunque tuvieras un salario de 6 cifras, no te jactarías. Bueno, es un sueño agradable, Ricardo. ¿No sería fantástico poder tirar todo lo que no ha funcionado? Ponerlo ahí y olvidarlo. Los basureros son testigos de algunas historias. Quisiera una nueva vida, una nueva esposa. Empezar de nuevo, totalmente limpio. Hola, Ricardo. Amor, la cena está casi lista. Lávate las manos. Encantado de hablar contigo. Después terminaremos de hablar de esto. ¿Y qué hay en el menú de hoy? No sé. Ahí es donde yo siempre te gano, amigo. Yo tengo comida china y mexicana aquí. ¿Quieres un poco más? Sí, gracias. Susana vino esta mañana cuando te fuiste a la oficina. ¿Ah, sí? Sí, dijo que había trabajado toda la noche. Se veía totalmente agotada, David. ¿Logró vender alguna historia? ¿Quién sabe? Su vida es tan irregular. Ah. Esto llegó en el correo de hoy. ¿Qué es? La iglesia tendrá un seminario en las próximas semanas. No quiero saber de qué se trata. Hay una nota del pastor. Ah, Quiere que todos se involucren y que ustedes, los líderes, se hagan cargo. es que si me involucro, necesitaré un día de 30 horas. ¿De qué se trata? Se llama Alcanzando su Mundo. Tenemos suficiente tiempo, cariño. El coro está practicando antes del servicio. Todas las contraltos saben leer música, excepto yo. Yo tengo que oírlo una y otra vez. ¿Puedes creerlo? Latas de cerveza, cajas de pizza. Hasta ropa. ¿Cómo puede uno ganarse el respeto? Limpiarán esto hasta después del mediodía. Necesitamos unas paredes. Altas paredes alrededor de la casa. Pausa para discusión. Descubriendo su mundo, con el doctor Bill Bright. Gracias. Gracias a usted. Hola. Soy Bill Bright. Y me entusiasma esta oportunidad de compartir durante las próximas semanas con ustedes uno de los privilegios más grandes que una persona pueda tener a lo largo de toda su vida. Quiero ayudarles a descubrir cómo compartir su fe en Cristo, con confianza y éxito dentro de una gran libertad personal. Y les prometo que cuando hayamos completado esas sesiones, ustedes podrán hacerlo sin alejar a las personas que los rodean y sin tener que aparentar ser alguien que no son. Comencemos. ¿Les parece? Dar testimonio de Cristo es algo a lo cual la mayoría nos resistimos. Meterse en la vida de otros pareciera ser amenazante y evidentemente osado. Tenemos temor de ofender a nuestros amigos, de avergonzarnos, o tal vez el peor de todos los miedos, el de parecer fanáticos. Ahora, yo sentí todas esas cosas. Dar testimonio de Cristo nunca fue en mí natural o algo muy fácil de hacer. Yo por naturaleza soy una persona tímida. Y además reservada. Y probablemente nunca le habría hablado a nadie del Señor
si hubiera seguido mi inclinación natural. Esto es a lo que el Señor se enfrentó cuando en 1951 llamó a un joven y tímido hombre de negocios a empezar un ministerio evangelístico en la Universidad de Los Ángeles. El ministerio creció para llegar a ser el Ministerio Internacional, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Ser un testigo de nuestra fe en el Señor Jesucristo es el llamado primordial de la cruzada en todos los países del mundo. Dios en su palabra ha dicho tan claro como el cristal que cada cristiano debe ir, proclamar y hacer discípulos en todas las naciones. Y entonces, enseñar a estos discípulos a obedecer los mandatos que Él tan claramente nos ha dado. Durante años, he tratado de ser obediente en formas que no siempre puedo explicar. Obediente a ese mandato de ir y proclamar. El Señor ha honrado mi obediencia. No es otra cosa más que eso. Y si Él pudo hacer eso con Bill Bright, lo puede hacer con cualquiera. Si los confundí en este resumen, vayamos a Hollywood a mediados de los 40. Los Estados Unidos estaban involucrados profundamente en la Segunda Guerra Mundial. Yo había estado tratando de enlistarme desde el bombardeo de Pearl Harbor. Todos mis amigos de la fraternidad, 3 hermanos y un cuñado, estaban en el servicio militar. Yo tenía un tímpano perforado. Era la razón por la que siempre me rechazaban. Pero tenía la idea de que todos en California podían ser reclutados. Todo lo que uno tenía que hacer era presentarse. Fui de un centro de reclutamiento del ejército a otro, a la Fuerza Aérea, a la Marina y a la Guardia Costera. Pero siempre me decían lo mismo. No podían usar a alguien con un defecto como el mío. Sentí que el ritmo de la ciudad era un gran desafío. Obviamente era un ritmo más rápido que el de Oklahoma. Pero decidí que si no podía hacer carrera militar, entonces tendría que luchar por una posición en el mundo de los negocios. Era agnóstico. No sabía si Dios realmente existía y no me importaba mucho. Siempre había vivido con la filosofía de mi padre. Siempre me había funcionado en mis años en la universidad y funcionaría en Los Ángeles. Un hombre puede lograr cualquier cosa que quiera si está dispuesto a trabajar duro y hacer los sacrificios que sean necesarios. Yo tenía el signo del dólar en mis ojos e iba a probar que podía triunfar en los negocios. Había una crítica falta de alojamiento. Los departamentos y casas eran casi imposibles de comprar o alquilar. Así que la gente era incitada a ser patriótica y rentar dormitorios en sus casas. Yo encontré un lugar en la casa de una pareja de ancianos en la calle de San Carlos, donde ahora atraviesa la autopista de Hollywood. Los Johnson estaban en los 80. Eran amables y afectuosos. Tal vez asistieron gran parte de su vida a la misma iglesia y naturalmente me invitaban a que fuera con ellos. Yo no tenía el menor interés, pero les agradecí su invitación. Ahora que reflexiono, puedo ver 2 principios importantes en acción, siempre ahí. Entonces eran válidos y todavía lo son. Primero, los Johnson de inmediato me vieron a mí, su nuevo huésped, como parte de su mundo. Y segundo, ellos plantaron en mi mente la idea de asistir a la iglesia. Jamás me presionaron al punto de hacerme sentir incómodo, solo que no estaba interesado. Estoy convencido de que podemos plantar la semilla, usted y yo, plantar esa idea en la mente de una persona, y esa idea quedará grabada allí. Y sé que algún día seguramente germinará. El tráfico de veras que ha aumentado por aquí.
En muy pocos meses ya tenía mi propia compañía, Productos Bray de California. Tenía mi propia planta lujosa con varios empleados trabajando 18 horas por día. Los domingos eran mi única oportunidad de romper la rutina. Acostumbraba a montar a caballo por las colinas de Hollywood. No había tantas casas entonces. Así me identificaba con el estilo de vida del rancho de mi familia en Oklahoma. Un domingo por la tarde en verano, después de un paseo a caballo, iba pasando por esta iglesia. Estaba muy cerca de la casa de los Johnson y sentí un impulso. ¿Recuerdan la semilla plantada en mi mente? Decidí que echaría un vistazo adentro. Debía haber olido a caballo. Pero no había planeado quedarme. Deseaba que nadie se diera cuenta de mi presencia. ¿Cómo es una persona con el poder de Cristo? La primera vez me fui tan pronto como empezaron a inclinar sus cabezas para orar. Pero curiosamente, después de unos meses, me encontré de regreso en la iglesia una y otra vez. Siempre me sentaba aquí, en la última banca, para salir rápido si era necesario. Yo quería ser el último en llegar y el primero en irse. Mi timidez siempre me ha mantenido alejado de los demás. No estaba convencido de ninguna necesidad. En realidad, era un pagano feliz. Pero regresé y escuché. Algo estaba pasando en mí. Retrospectivamente, logro ver que el Señor estaba contestando las oraciones de mi madre. Ella era una mujer callada y reservada que confiaba totalmente en el poder de la oración. Más tarde, supe que ella había orado por mi salvación cada día de mi vida. Pero mi padre no era creyente. Así que crecí en Coweta, Oklahoma, determinado a tomar la imagen de macho que tanto mi padre como ranchero y mi abuelo como petrolero habían tenido. El cristianismo, en mi opinión, solo era para mujeres y niños, pero no para hombres que podían hacer contribuciones realmente significativas al mundo. Nunca tenía tiempo para soñar cosas que no fueran realistas, pero cuando lo hacía, venía aquí al distinguido distrito de Bel Air en Los Ángeles. Para mí, todas estas cosas grandiosas eran el oro al final del arco iris. Esto era en lo que yo tenía fija la vista, el pináculo del éxito. Tenía confianza en que podía hacer cualquier cosa que quisiera, pero era una idea interna, no lo comunicaba abiertamente. Así que yo me sentaba a ver estas casas atrás de las barandas privadas y pensaba, algún día mi domicilio estará en un lugar de aquí. Después de meses de sentarme en la última banca de la iglesia, hice un descubrimiento asombroso. Varios hombres de negocios prominentes de Bel Air eran miembros activos de la iglesia presbiteriana de Hollywood. De pronto conocí gente que ya había alcanzado mi meta de éxito material y aún más. Vine a esta casa como invitado, muy distinta a mi único dormitorio en la ciudad. Mi anfitrión era un constructor prominente y uno de los diseñadores originales del fabuloso Bel Air. Recuerdo cómo esperé la oportunidad para preguntarle si podía explicarme lo que sentía al haber logrado tanto. Estaba como un niño extasiado al hablarle a una estrella de cine. Su respuesta me inquietó realmente. Pero para él era tan natural como respirar. Él dijo, no se encuentra la felicidad en el éxito material. Dijo que había mucha gente rica en la ciudad que era infeliz y que el conocer y servir a Jesucristo era lo importante. Él es el único camino hacia la felicidad. La verdad no era la respuesta que esperaba. Pero plantó una semilla en mi mente. Me puse a buscar y encontré mi Biblia que no tenía mucho uso. Mi madre me la había dado años atrás. Y la llevé a la universidad conmigo, pero nunca la desempaqué. Un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. El conocer y servir a Jesucristo es lo único realmente importante en la vida.
Para entonces, había determinado aprender todo lo posible acerca de Jesús. Tenía que saber si realmente Él era el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres. Así que empecé a leer y estudiar por mi propia cuenta. Un domingo, en 1945, la doctora Henrietta Mears, quien era la directora de Educación Cristiana, le habló al grupo de universitarios y adultos jóvenes acerca de la conversión de Pablo en el camino a Damasco. Yo había leído esa historia antes, pero ella siempre era una oradora entusiasta. Esa noche estaba realmente inspirada por Dios. Ella describió a un joven ambicioso que estaba decidido a acabar con esa herejía del mundo llamada cristiandad. Nos contó cómo Saulo se convirtió en Pablo y cayó de su caballo. Era algo con lo que podía identificarme. Y cómo había sido cegado por la luz brillante. Y en su miedo había hecho la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que esperas que haga? La señorita Mears dijo que esa era la pregunta más importante que podíamos hacerle a Dios, incluso hoy día. No muchos de nosotros nos convertimos de una manera tan dramática y emotiva como Pablo, pero las circunstancias en sí no importaban. Lo importante era cómo responde Dios a esa pregunta tan seria de ¿quién eres, Señor? ¿Y qué es lo que esperas que haga? Antes de terminar la reunión, ella nos desafió a ir a nuestras casas y, con sinceridad, hacerle a Dios esa importante pregunta. Y el poder de la semilla seguía dando frutos. Ya tarde esa noche, me enfrenté a Dios con la pregunta de Pablo. En cierta forma, era mi oración de salvación. No muy profundamente teológica, pero el Señor conocía mi corazón. A través de mi estudio comprendí que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto por mis pecados. Supe que si lo invitaba a entrar en mi vida, Él lo haría. No recuerdo nada dramático o emotivo mientras oraba, pero Jesús entró en mi vida y empezó a crecer en mí un nuevo compromiso y amor por Él. Siempre me consideré como alguien moral y bueno, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que era un pecador y de lo maravilloso que era el perdón del Salvador. Pero Dios nunca me quitó la timidez. Tal vez mi naturaleza reservada era mi aguijón en la carne. Muchos me han dicho a lo largo de los años que la gente espera que el fundador y presidente de un ministerio evangélico internacional sea alguien dotado por Dios de un enorme don de gente, extrovertido y platicador. Si eso es cierto, creo que yo no logro calificar. Tal vez Dios sabía que si el testificar me fuese fácil, yo podía pensar que eran mis propias técnicas y no la influencia de su poder lo que atrae a la gente a su reino. De esa manera, Él se aseguró de que yo siempre dependiera de Él. Y así es como Él quiere que suceda, seamos o no introvertidos. Antes de que dejemos esta hermosa iglesia que guarda recuerdos personales tan poderosos para mí, déjenme contarles acerca de mi primera experiencia testificar del Señor. Byrne era un destacado hombre de negocios. Entonces todavía me atraían los ganadores. Él empezaba a asistir a la iglesia. Traté de ganarme su amistad y un sentimiento vino a mí. Algo en mi interior me decía que le hablara del Señor, pero no tenía idea de qué decir. Pensé que nuestro ministro, el doctor Luis Evans, lo conozca, o la señorita Mears. Ellos sí pueden convencerlo. Eran buenos para esas cosas. Yo probablemente arruinaría todo. Pero no lograba deshacerme de la idea de que por alguna razón el Señor quería que yo lo hiciera. Byrne es muy inteligente, pensé en mi auto camino a casa. Me hará preguntas que nunca podré responder. O solo dirá, no, gracias, Bill. Y la verdad, me voy a sentir muy triste. Es increíble.
ver cuán lógicos somos para justificar nuestra desobediencia. En ese momento parecían ser argumentos válidos, pero algo me seguía recordando a Mateo 4, versículo 19. Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entre más racionalizaba y argumentaba, más me recordaba el Espíritu Santo que ese era un mandato de Jesucristo, no una opción. Si amaba al Señor, tenía que obedecerle, y yo lo amaba. Mi momento de la verdad vino afuera de esta iglesia en la calle de San Carlos. Bern había estacionado su auto al final de esta calle e insistía en llevarme a casa. Le expliqué que estaba a una distancia corta a pie, pero él no aceptaba un no como respuesta. Yo sabía que era el momento. Aún ahora, años después, mi corazón se acelera al recordarlo. Sentía la boca seca mientras compartía con él mi historia. Y le preguntaba si quería recibir a Jesús en su vida. Interpreté su silencio como indecisión. Aproveché ese momento y abrí mi Biblia para leerle pasajes que revelan nuestra necesidad de Dios y explican cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que Bern estaba preparado para este momento como una fruta totalmente madura? Y oró conmigo justo ahí en el auto, pidiéndole al Señor Jesús que perdonara sus pecados y entrara en su vida. El Señor tenía planes especiales para Bern, planes que no existían ni en la mayor de mis fantasías. Poco después de convertirse, él renunció a su posición prestigiosa en el mundo de los negocios y entró en un seminario. Ha sido ministro por más de 35 años, ayudando a otros miles a confiar en Cristo y a crecer en su caminar con él. Gracias a Bern, Bill Bright empezó a aprender la obediencia. Probablemente muchos de ustedes hubieran estado tan nerviosos como yo lo estuve al empezar a compartir mi fe. Pero mis experiencias tempranas me enseñaron que no se debe esperar a sentirse experto para hacerlo. Puedo asegurarles que no fue mi pericia la que llevó a Bern y más tarde a mi padre y a otros miembros de mi familia al Señor. Simplemente era el hecho de que yo honestamente quería obedecer a Dios, quien me dirigía a compartir mi fe con ellos. Al principio yo era torpe. En realidad se podría decir que en aquellos días yo era un analfabeta espiritual. Mi conocimiento de Dios y de la Biblia habría cabido en su bolsillo, dejando lugar para sus llaves y su billetera. Pero el Señor hizo su voluntad a pesar de todo eso. Nos volveremos a ver. Pero antes quisiera que se preguntara dos cosas. Primero, si como cristianos tenemos disponible el regalo más grande para todos los habitantes del planeta Tierra y servimos al Señor viviente que murió por nosotros y nos dio la seguridad de una vida eterna, ¿por qué no compartimos estas buenas nuevas? ¿Por qué es que ni siquiera pensamos dos veces antes de discutir nuestros puntos de vista políticos? Las victorias de nuestros equipos deportivos favoritos, nuestro programa de ejercicios, nuestras cuentas por pagar o nuestras telenovelas favoritas. Las gracias de nuestros hijos, chismes del trabajo o cualquier otra cosa. Pero callamos. Cuando se trata de discutir la noticia más grande que jamás ha habido. Y segundo, solo piensa en esto. ¿Quiénes son las personas que componen su mundo? ¿Quién influye en su vida diaria? ¿Es alguien del trabajo? ¿O su cajera favorita en el supermercado? ¿O los vecinos al lado o de la esquina? Todo lo que tenías que hacer era pasar por mí. Sí, claro, estaba trabajando y perdí la noción del tiempo, ¿de acuerdo? No es lo único que has perdido. Oye, ¿quieres un inventario? ¡Ey! Tengo una lista de lo que me has hecho. Esta semana le pido que haga esta oración especial. Señor, hazme verdaderamente consciente de mi mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Habrá muchas aventuras por venir. Pausa para taller de trabajo. Sesión 1. Alcanzando su mundo. Sesión 2. Convirtiéndose en algo útil. Dudas. Hola, cariño, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué te parece una sopa de vegetales hecha en casa? Ha estado hirviendo por horas. Ah, gracias, pero la verdad es que no tengo hambre. Comí muy tarde. ¿Un sándwich? No, nada, gracias. Los días hicieron fiesta a media semana. No creo que Ricardo haya regresado. Tal vez es Susana buscando inspiración. ¿Puedo llamarla y pedirle que le baje al Qué volumen? desconsiderada. Conoce nuestro horario. Tú ya sabes cómo es Susana. ¿Y qué tal la junta? Bien. Hernández logró todo el paquete. El comité está impresionado. Maravilloso. Amor, te ves cansado. Sí, fue un día difícil. ¿Problemas en la oficina? Es ese curso evangelístico en el que nos metimos. Se está convirtiendo en... no sé, en un intruso. Yo tampoco me siento muy cómoda con él. Pero aceptemos echarle un vistazo. Imagínate que hubiera sido el único directivo que no participara. Te he dicho que los otros directivos son tan condescendientes. Bueno, no tenemos que hacer nada, ¿o sí? Señor, hazme consciente de mi mundo. ¿Has hecho esa oración? La he pensado un par de veces. ¿Sabes lo que quieren lograr? Si incluimos a alguien, quedaremos atrapados. Ay, por fin apagó esa música. Ah. Oye, Bill Bright interrumpió todo su plan de vida por este pasaje de Mateo. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Cambió toda su vida y se convirtió en un gran timonel, Pero él no parece arrepentido. ¿no? ¿No estás exagerando la nota? Dios no nos está llamando a ser ministros. Podemos seguirlo sin tener que hacer la otra parte. Para eso tenemos a los clérigos. ¿Cómo es que sabes tanto? Solo sé. Cariño, hemos estado en estas cosas del Señor por años. No somos unos novatos. ¿Y qué pasa con los días? No comprendo. Serían parte de nuestro mundo, una parte importante. Podemos invitarlos a la iglesia. No. Aunque dijeran que sí, lo cual no harán, tendríamos que sacarlos de la cama con grúa. Sí, y ayudarlos a vestirse. Y para entonces ya sería tarde. Susana no tiene vestidos. ¿No? No, perdón, creo que tiene uno para bodas y funerales. Lo llama su traje de casado y enterrado. Hola. Tenía muchos melocotones y como estaban maduros, hice unos pies.
Más de los que podemos comernos. Ah, gracias. Perfecto. ¿Por qué no pasas? Bueno, solo un minuto. Busqué en el directorio un servicio de limpieza y se supone que van a llamar. Tengo que entregar este trabajo. Mejor me voy. Tú necesitas concentrarte. Tal vez me ayude a distraerme. Dame una perspectiva fresca. Estoy trabajando en una historia para Vanidades. ¿Para qué? Vanidades, la revista. ¡Ah, fabuloso! Una celebridad en el vecindario. Bueno, no he hecho contrato todavía, pero les gustó mi bosquejo. Necesitamos del dinero. Ya estoy hasta aquí de estos cheques de autoría de $50. ¿Qué te parece una taza de café? Gracias, no. Me tomé 3 esta mañana. Pasaste tu límite, ¿no? Me siento un poco molesta si tomo demasiado. El coro cantará un himno hermoso este domingo. Y David y yo estábamos pensando anoche en invitarlos a ti y a Ricardo a escucharlo. ¿A dónde? A la iglesia. Bueno, ustedes han estado obsesionados con esas cosas cristianas hace años y nunca nos habían dicho nada. ¿Por qué ahora? Solamente era una invitación. ¿Le ha dicho Ricardo algo a David? No estoy al tanto de eso. Bueno, estar al tanto definitivamente no es una de tus mejores cualidades. Susana, eso es muy injusto. ¿La verdad puede tener ese efecto? No quiero discutir contigo. ¿Quieres que te devuelva el pie? No, solo quiero que seas decente. Esa es una buena palabra. ¿Ahora me quieres controlar? Dime, ¿por qué es tan difícil para ti actuar como una esposa? Usas tu trabajo como una excusa. Se le dice colaborar financieramente, lo cual de momento no existe. Yo no creo eso. Ricardo es dueño de un taller. El banco es el dueño del taller. Él trabaja para el banco y no trae el pan al hogar como debiera. En realidad, casi no ha venido a casa últimamente. Tal vez tú debas hacer que a él le agrade venir. La verdad, hay un desorden terrible aquí. Y me dices que no estoy al tanto. La etiqueta obviamente te va, Elsa. ¡Mírate en el espejo! ¿Y tú estás en un ataque de cólera? No pensé que tuviera sentimientos. ¡Mira este lugar! Si tu esposo no viene a su hogar, debe haber una razón. Fue un error. No pude haber estado peor. Ella me agredió. Amor, tal vez Susana está bajo mucha presión. ¿Presión? Ella fue grosera. ¿No teníamos que orar primero? ¿Crees que no oré, David? Oré mientras horneaba el pie. Y oré hasta llegar a la puerta de su casa. Pero al mencionar la iglesia, casi se rió de mí. David, dejemos ese curso. No es para nosotros. ¿Dejarlo? Fue un error. Para Dios. Y para mí. Debe ser un pecado. Yo no amo a Susana de la manera que Bill Bright habla de amar a la gente. Y dudo que algún día lo logre. Pausa para discusión. Convirtiéndose en alguien útil, con el Dr. Bill Bright. Dígame, ¿cómo está formado su mundo?
Hay nombres en su lista que le hacen sentir un nudo en la garganta. Bueno, los nervios son una reacción natural. La mayoría de los cristianos tienen un deseo verdadero de hacer lo que Dios quiere que hagan, como compartir su fe en Cristo, de una manera positiva. Pero algo nos detiene siempre. Tratamos, pero cuando algo no sale bien, no importa la razón, nos llenamos de ira y frustración, y nuestra espiritualidad se va de cabeza. No nos sentimos útiles. A veces es una estrategia de Satanás, y otras veces es nuestra culpa. Pero el dilema no es nuevo. Es tan viejo como nuestra fe. Hace 2000 años el apóstol Pablo luchó con el mismo problema. Así lo expresó en su carta a la iglesia de Roma. Parece que la vida es así, que cuando quiero hacer lo recto, inevitablemente hago lo malo. A mi nueva naturaleza le encanta obedecer la ley de Dios. Pero hay algo dentro de mi vieja naturaleza que está en guerra contra mi mente y contra mi voluntad, y me lleva cautivo al pecado, que aún está dentro de mí. ¿Se encuentra repitiendo las palabras de Pablo? Pues espere, hay más. Él continúa. ¿Quién me liberará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Y él mismo responde, gracias a Dios, dice, que ha sido hecho por Jesucristo nuestro Señor, quien me dio la libertad. Y luego Pablo nos da un gran capítulo de Romanos 8, el secreto de la vida victoriosa. Porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del círculo vicioso del pecado y de la muerte. Los que se dejan dominar por la vieja naturaleza viven solo para autocomplacerse. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo finalmente se conducen como complace a Dios. Luego, Él nos da este gran resumen. Por lo tanto, podemos obedecer la ley de Dios si obedecemos al Espíritu Santo y no obedecemos la vieja naturaleza que está en nosotros. La palabra de Dios nos enseña con claridad que el Espíritu Santo es la energía de cada cristiano. Es la fuente de poder, valor y sabiduría necesarios para poder compartir su fe en Cristo con otros. Pero la tragedia más grande en la iglesia de hoy y en toda la cristiandad es que hay una multitud de cristianos que ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. O si lo saben, no saben cómo usar su poder a través de sus vidas. Todavía no han descubierto los vastos recursos que Dios ha provisto para todos los creyentes. En lugar de experimentar el gozo y la plenitud del Espíritu Santo, viven vidas frustradas, derrotadas y carentes de fruto. Ahora consideremos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él no es una cosa, no es una influencia divina, una nebulosa o un concepto. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es igual a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Saben, el Espíritu Santo vino a esta tierra para glorificar a Cristo, declararnos culpables y llevar a los creyentes a toda verdad. Ambos estuvieron en la crucifixión y después en la resurrección. El Señor Jesús enfatizó a sus discípulos la importancia del Espíritu Santo en sus vidas. Sus últimas palabras antes de dejar esta tierra y ascender a su Padre en los cielos fueron: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero vosotros quedaos en Jerusalén e incluso en Judea y Samaria hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No solamente recibimos,
poder sobrenatural para testificar. Pero al continuar bajo el control y poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se hace más obvio en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, Pablo lo explica de esta manera. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él produce estos frutos en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Les compartiré una historia. En Texas hay un famoso campo petrolero llamado el Estanque de Yates. Durante la Depresión, este campo era un rancho cuyo dueño era un hombre llamado Hiram Yates. El señor Yates no podía producir suficiente dinero en su rancho para lograr pagar los intereses atrasados de su hipoteca, así que estaba por perder su propiedad. Con dinero solo para comida y ropa, su familia, como muchas otras durante la Depresión, se vio forzada a vivir del gobierno. Día tras día, mientras sus ovejas pastaban en esas hermosas colinas de Texas, él pensaba cómo haría para pagar sus cuentas pendientes. La pérdida era inminente. Pero un grupo de ingenieros de una compañía petrolera vino al área. Le dijeron que creían que había petróleo en su propiedad. La compañía le pidió permiso para hacer una perforación de prueba. El señor Yates, mientras masticaba una paja, firmó el contrato de arrendamiento y a 1,115 pies de profundidad se toparon con una enorme reserva. El primer pozo dio 80,000 barriles al día. El descubrimiento más grande de la historia de la industria petrolera. Hubo otros pozos más grandes. En realidad, unos 50 años después del descubrimiento, una exploración del gobierno en uno de esos pozos reveló que todavía tenía un potencial de producción de 125,000 barriles al día. Y el señor Yates era dueño de todo. El día que él compró la tierra, recibió el derecho del petróleo y minerales. Pero no sabiendo que el petróleo se encontraba ahí por años, vivió en la pobreza, luchando y preocupándose por las necesidades de su familia. Él no sabía que era uno de los más ricos hombres de todo el mundo. No encuentro una mejor ilustración de la vida cristiana que esta. En el momento en que nos convertimos en herederos de Dios a través de la fe en Cristo, todos sus recursos nos pertenecen. Todo lo que necesitamos, incluyendo sabiduría, amor y poder para ser hombres y mujeres de Dios y testigos con frutos para Cristo, nos pertenece. Pero la mayoría de cristianos viven en una pobreza espiritual autoimpuesta porque no están conscientes de los recursos disponibles para ellos. No saben cómo apropiarse de lo que Dios ya les ha dado. Consideremos seriamente en los próximos momentos el tema de cómo usted y yo podemos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, momento a momento como forma de vida. Este concepto es definitivamente la más importante verdad que puedo compartir, permitiéndole vivir de acuerdo con Dios y acercándole así a Jesucristo. Quiero darle 5 pasos específicos que usted puede seguir para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. El primer paso es asegurarse de que uno es cristiano. Mi experiencia aconsejando a estudiantes y laicos durante años me ha convencido de que millones de buenos y fieles miembros de la Iglesia no están seguros de su salvación. No importa cuánto se empeñen en su esfuerzo por agradar a Dios nuestro Señor, aún así no están seguros de que irían al cielo si esta noche murieran. Antes de recibir al Señor Jesús como Salvador, usted está muerto espiritualmente. Pero cuando lo recibe, el Espíritu Santo le da una vida nueva. Nace otra vez, convirtiéndose en una nueva criatura en Cristo. Jesús dijo en Apocalipsis 3, versículo 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él». Jesús promete entrar en su vida. Si lo invita sinceramente y le pide que perdone sus pecados y cambie su vida, puede estar seguro de que Él no mentirá. Y el Espíritu Santo también entrará en usted con todo su poder sobrenatural.
La seguridad de ese conocimiento le da la libertad de vivir la vida de abundancia que Dios desea que usted viva a diario. Él le dará el poder para descubrir lo que Él quiere que usted haga y le ayudará a llevar el mensaje de cambio de vida a todo el mundo. El segundo paso para experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios es el que no haya pecado inconfeso en su vida. Desafortunadamente, la hermosa aventura de caminar día a día con nuestro Señor es opacada por la desobediencia y el pecado no confesado. La primera carta a los Corintios describe claramente las tres clases de personas: el hombre natural, persona que no es creyente; el hombre espiritual, el creyente que vive por fe y obedece a Dios mediante el poder de su espíritu; y el hombre carnal, el cristiano derrotado, que por pecado o inmadurez es espiritualmente impotente y no da fruto. Para poder entender mejor la diferencia, piense en el control de su vida como el trono de su corazón. En el caso del hombre natural, Cristo ni siquiera está en su vida, mucho menos en su trono. El hombre o mujer espiritual es un cristiano que le ha dado al Señor Jesús el control de su vida, y Jesús está en el trono. El cristiano carnal es egoísta. Aunque Cristo se encuentra en su vida, el que ocupa el trono es él mismo, impidiéndole a Cristo que sea Señor de su vida. Se desanima con rapidez y a veces manifiesta incredulidad. No tiene interés por el estudio de la Biblia y la oración, y el resultado es frialdad en su amor por Dios, pecado y culpa. Entre más tratemos de ponernos en el trono para controlar nuestras propias vidas, en lugar de dejar que el Señor las controle, más mostraremos estas acciones y actitudes carnales. Lo exhorto a que tome tiempo de su horario para estar a solas con el Señor. Pídale que le revele a través del Espíritu Santo cualquier pecado o área de su vida en la que usted ha desobedecido. ¿Tiene algún amigo a quien ha ofendido? ¿A quien no le ha pedido perdón? ¿Ha violado los mandamientos de la ley de Dios a sabiendas y no le ha pedido perdón? ¿O tal vez los pensamientos de codicia lo están controlando? ¿Ha vivido en ansiedad y preocupación? ¿Es usted cínico o pesimista? ¿Ha tenido falta de amor hacia personas de su hogar, trabajo, iglesia o en cualquier parte? ¿Cómo se lleva con su cónyuge? ¿Es usted intolerante en su vida o deshonesto en las finanzas? Yo lo exhorto a ir a Dios en oración. Y cuando el Espíritu Santo lo haga consciente de su desobediencia y pecado, confiéselos. Esté de acuerdo con Dios en que ha pecado. Y luego apropiese del perdón prometido en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabía que el significado original de la palabra confesar es estar de acuerdo? Al estar de acuerdo con Dios acerca del pecado en su vida, está haciendo por lo menos tres cosas. Primero, está diciendo que está de acuerdo con Dios en que su desobediencia es pecado. Segundo, que está de acuerdo en que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y tercero, que se arrepiente y conscientemente, como un acto voluntario, le da su corazón, su mente y su obediencia a Dios nuestro Señor. En algunas ocasiones, confesión también incluirá restitución, devolver algo que tomó indebidamente, ofrecer disculpas a alguien a quien se ofendió. Esto es de vital importancia, porque no se puede mantener una conciencia limpia ante Dios si todavía tenemos cuentas pendientes con otras personas. El tercer paso para experimentar el poder del Espíritu Santo es el desear que Dios controle su vida. Este paso es una sincera preparación de su corazón para que lo llene el Espíritu Santo. Usted debe anhelar vivir una vida que agrade a Dios. Tenemos la promesa de nuestro Salvador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Segundo, usted debe estar dispuesto a entregarle el control de su vida a Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios. Como sacrificio vivo y santo, este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Teniendo en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros, ¿será demasiado pedir? No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamientos. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Cuando yo era un cristiano inmaduro, tenía miedo a entregarle verdaderamente mi vida al Señor. Estaba temeroso de lo que Él podía hacerme. Pero al crecer en el entendimiento del amor, gracia y sabiduría de Dios, me convencí de que Él era realmente digno de mi confianza. Por ejemplo, supongamos que mis dos hijos pequeños vinieran a mí y me dijeran: papi, te amamos y hemos decidido hacer lo que tú quieras desde ahora y por el resto de nuestras vidas. Los tomaría por los hombros y les diría: he estado esperando esto. Voy a quitar de sus vidas la diversión y serán los niños más miserables de la ciudad. Claro que no. Más bien los abrazaría y diría: yo también los amo. Y aprecio profundamente esta expresión de su amor por mí. Es el mejor regalo que pueden darme. ¿Cuánto más no apreciaría Dios nuestra demostración de confianza total en Él, en toda nuestra vida? Los exhorto a decirle: Señor, heme aquí, toma mi vida y úsame para tu gloria. El cuarto paso para experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida es el ser lleno del Espíritu Santo por fe. ¿Cómo se convirtió en cristiano? Por fe. En Colosenses 2, versículo 6 se nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos a Cristo por fe. Caminamos por fe. Todo en la vida cristiana involucra fe. Hubo un tiempo en mi vida en el cual oré, ayuné, rogué y supliqué a Dios por su plenitud. Después descubrí que los justos vivirán por fe. No tenemos que merecer la plenitud de Dios. La recibimos por fe. Hay dos palabras muy importantes que recordar. La primera es mandato. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. La otra palabra es promesa. Una promesa que hace el mandato posible. En 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero preguntarles: ¿es la voluntad de Dios que ustedes sean llenos y controlados por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Es su voluntad porque está en su mandato. Ahora mismo, usted puede pedirle a Dios que lo llene, no porque usted merezca ser lleno, sino por la autoridad que hay de acuerdo a su promesa y a su mandato. No piense que debe tener una experiencia emocional o que algo dramático debe ocurrir. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo ya está en su interior. Dios quiere llenar su ser de su espíritu, ahora mismo por fe. Le invito a inclinar su cabeza y hacer esta oración de fe conmigo, en el silencio de su corazón, mientras yo oro en voz alta. Querido Padre, te necesito. Le entrego el control de mi vida al Señor Jesucristo. Yo quiero ser un hombre o una mujer de Dios. Toma el control del trono de mi vida y lléname con tu Espíritu Santo en base a tu mandato y tu promesa.
Te agradezco por haber oído mi oración y por fe reclamo que el Espíritu Santo de Dios llene mi vida. Si hizo esta oración sinceramente, basado en la rendición de su vida al señorío de Cristo, usted puede saber que ahora está lleno del Espíritu. No importa si lo siente o no. Como ve, vivimos por fe, no por sentimientos. Ahora podemos caminar llenos del poder del Espíritu Santo cada momento, cada día, por el resto de la vida, gracias a la fe. Casi puedo oír a algunos de ustedes pensar, ¿qué pasará si peco otra vez? ¿Qué pasará entonces? Eso nos lleva al quinto paso. Estar llenos del Espíritu Santo de Dios continuamente a través de la respiración espiritual. Es la manera de vivir constantemente una vida abundante en Cristo. Verán, la respiración espiritual es como la respiración física. Se exhala lo impuro y se inhala lo puro. La respiración espiritual es un ejercicio de fe que le permite experimentar el amor y perdón de Dios momento a momento cada día de su vida. No lo olvide. Si es un creyente, el Espíritu Santo ya se encuentra en usted. No necesita pedirle que entre en su vida otra vez. Él ya está ahí. Su cuerpo es su templo desde el instante en que recibe a Cristo. Pero nadie puede vivir cómodamente con dos amos. O está Cristo en el trono, o está el ego en el trono de nuestras vidas. En esencia, la vida cristiana es mantener a Cristo en el trono, en lo más íntimo de nuestro ser. Si usted retoma el trono a través del pecado, en deliberada desobediencia, respire espiritualmente. Primero exhale confesando. Y recuerde la promesa de Dios de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y segundo, inhale, apropiándose del poder y plenitud del Espíritu Santo por fe. Su oración puede ser similar a esta. Te invito, Señor Jesús, a tomar tu lugar en el trono de mi vida otra vez. Y te agradezco que me dieras tu poder de acuerdo a tu mandato de ser llenos de tu Espíritu Santo. Entonces, al exhalar e inhalar en el momento en que sabe que ha pecado, usted tendrá una gran libertad, un gran gozo y un gran poder en su vida. Siempre mantenga cuentas cortas con Dios. Enfrente sus pecados de inmediato. No deje que se acumulen. Aprender a respirar espiritualmente significa que usted puede ser un cristiano lleno del Espíritu siempre. En cierto sentido, estas sesiones juntos son como un peregrinaje espiritual. La vida cristiana ordenada por Dios debería ser sobrenatural y abundante. El primer paso en nuestra jornada es común para todos. Debe estar absolutamente seguro de que es un cristiano. Luego, confesando sus pecados al serle revelado y apropiándose de la llenura del Espíritu Santo de Dios, usted experimentará la aventura más maravillosa de la vida. Un caminar momento a momento con Él. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplique estos principios diariamente. Al hacerlo, el gozo del Señor fluirá por usted. Y tendrá la habilidad, el valor y la sabiduría necesarias para compartir su fe en Cristo con una seguridad regocijante. Pausa para taller de trabajo. Sesión 2.
Alcanzando su mundo. Sesión 3. Y ahora el pronóstico del tiempo. Será Encontrando un terreno común. Estaremos a temperatura normal de 25 grados centígrados esta tarde, pero por la noche descenderá hasta cerca de los 17. Mañana habrá un incremento en la nubosidad y será un día caluroso y húmedo, con temperaturas de hasta 30 grados. Los vientos del este a 20 kilómetros. ¿Tiene algún amigo al que haya ofendido? A quien no haya pedido perdón. Tengo junta con los directivos a las 6:30. ¿Esta tarde? Ajá. ¿Y por qué tan temprano? ¿Por qué no se pueden reunir a las 8 como personas normales? Porque no terminaríamos antes de la medianoche. Sí. Oye, ¿te sientes bien? Estoy bien. Perfecto. No me esperes para cenar. Está bien. Amor, tu corbata. Ah, ah. Oye, anoche tuve un sueño increíble. ¿Ah, sí? Discutí con Bill Bright. ¿Y qué significa eso? No sé, tal vez signifique convicción. Oh, tal vez el pastel de chocolate. Repetiste 2 veces. Se supone que ustedes los líderes son gigantes espirituales, ¿o no? Bueno. Adiós. Adiós. Bueno, señor. Tú primero. ¿Disculparte? ¿Por qué? Soy una ama de casa terrible. De todas maneras, sentía lástima por mí misma. De verdad me sobrepasé. En serio, lo lamento. ¿Por qué será que las secadoras esperan a que hayas lavado para ponerse en huelga? Me pregunto si podré usar el horno de microondas. Por un rato nada más. ¿Podemos poner un tendedero con el lazo del garage? ¿Cómo lo hacía la abuela? Suena difícil. Tal vez más tarde tenga ganas de sufrir. ¿Cómo está Ricardo? Qué curioso que preguntes. Él tiene un romance, con todo lo que eso implica. ¿Cómo puedes estar segura? Cuando eso pasa, tú lo sabes. Me parece una locura. Tú eres escritora. Y los escritores fantasean. Viene con la profesión. Probablemente con una típica modelo. Esas le gustan mucho. Rubia, muy exuberante, que se ríe a cada rato. Me siento como una oferta con un precio más bajo cada vez. Odio llorar. Solo es un desperdicio. Estoy bien. Encontraré amor en los programas nocturnos. Yo tengo una mejor idea. Dale una oportunidad a Dios. Él puede arreglar esto. Oh, hablarle a Dios. ¿Como en una columna de consejo en el periódico? El Señor puede cambiar tu vida. Si lo dejas. Yo nunca podría ser como tú, Elsa. Tendría que convertirme en una persona diferente. La Biblia lo llama nacer de nuevo. ¿Eso te pasó a ti? No te imagino siendo de otra manera. ¿Eras diferente antes? Yo siempre fui perfeccionista. Eso era lo que mi familia decía. Tal vez no lo era, pero eso era lo que siempre buscaba. Todo lo que yo hacía incluía una serie de reglas. Además, todo tenía que estar perfecto. Correcta y maravillosa. No, en realidad. La mayoría de mis amistades no duraban mucho. De una u otra manera, siempre las alejaba.
Entonces me uní a ese grupo de mujeres en la iglesia que estudiaban la Biblia. Verdaderamente se concentraban en el amor de Dios y su perdón. Y a partir de ese momento, es difícil explicarlo, pero empecé a aceptarme a mí misma. Dios me ayudó a comprenderme. Es que no puedo imaginar que tú fracasaras en algo. Pausa para discusión. En el episodio que acaban de ver, David y Carmen han descubierto la necesidad de encontrar un terreno común con las personas que están tratando de ganar para Cristo. Compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es una motivación para encontrar algo en común con un inconverso. Al contar su historia, usted querrá dividir su testimonio en 3 partes. Primero, su vida antes de recibir a Cristo. Segundo, cómo recibió a Cristo. Y tercero, cómo Cristo está cambiando su vida. Déjenme mostrarles un ejemplo de un testimonio en las Escrituras. Mientras leo este pasaje, noten la manera en que Pablo comparte cosas de su vida antes de recibir a Cristo. Cómo lo recibió y cómo fue su vida después de encontrar a su Salvador. Leamos el capítulo 26 de los Hechos y consideremos el testimonio de Pablo. En el versículo 4, como bien saben los judíos, estuve recibiendo la mejor educación judaica desde mi más tierna infancia en Tarso y luego en Jerusalén, donde viví de acuerdo a lo aprendido. Si ellos quisieran, podrían atestiguar que siempre he sido el más estricto de los fariseos en lo que a obediencia a las leyes y a las costumbres judías se refiere. Pero la verdadera razón que se esconde tras la acusación que presentan es que yo tengo la mirada puesta en el cumplimiento de la promesa que Dios hiciera a nuestros antepasados. Las 12 tribus de Israel se empeñan día y noche por alcanzar la esperanza que yo tengo. Sin embargo, oh rey, según ellos, es un delito en mí. ¿Es acaso un delito creer en la resurrección de los muertos? ¿Te parece increíble que Dios pueda devolverle la vida a los hombres? Yo antes me creía en el deber de hostigar a los seguidores de Jesús de Nazaret. Yo encarcelé a muchos de los santos de Jerusalén, autorizado por los principales sacerdotes, y cuando los condenaban a muerte, daba mi voto de aprobación. Yo torturé a los cristianos para obligarlos a blasfemar contra Cristo. Tan violentamente me opuse a ellos que aún los anduve cazando en ciudades extranjeras. En cierta ocasión, en que me dirigí a Damasco a cumplir una de aquellas misiones, amparado por la autoridad que me confería el ir comisionado por los principales sacerdotes, una luz del cielo más brillante que el sol del mediodía que nos alumbraba cayó sobre mí y mis acompañantes. Caímos al suelo y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Tú mismo te estás haciendo daño. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor me respondió: soy Jesús, el que tú persigues. Levántate. Me he aparecido a ti porque quiero que seas mi esclavo y mi testigo. Has de ir por el mundo contando esta experiencia y relatando las demás ocasiones en que yo me aparezca ante ti. Yo te protegeré de tu propio pueblo y de los gentiles. Tú has de abrirle los ojos al verdadero estado en que se encuentran, para que se arrepientan y vivan en la luz de Dios y no en las tinieblas de Satanás, y para que reciban por fe en mí el perdón de sus pecados y la herencia de Dios, junto con las personas que han quedado limpias de pecado y están consagradas al Señor. Por lo tanto, oh rey Agripa,
no quise desobedecer aquella visión celestial. Primero porque prediqué en Damasco, después en Jerusalén y en toda Judea, y luego entre los gentiles. El tema de mi mensaje es que debían apartarse del pecado, volverse a Dios y demostrar arrepentimiento por medio de buenas obras. Los judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me protegió y todavía estoy vivo y dispuesto a proclamar estas verdades ante cualquier persona, pequeña o grande. Mis enseñanzas se limitan a lo que dijeron Moisés y los profetas, que el Mesías sufriría y que sería el primero en levantarse de entre los muertos para dar luz a judíos y gentiles. El testimonio bien preparado puede tener un impacto directo en casi todas las situaciones evangélicas en las que se pueda encontrar. Usted descubrirá que un testimonio bien preparado será una de las herramientas más efectivas de su experiencia al testificar. Compartir su propio peregrinaje espiritual le ayudará a presentar a Cristo de una manera clara, atractiva y muy simple. Y las personas que le escuchen conocerán al maravilloso Señor de una manera personal, como usted. Pausa para taller de trabajo. Sesión 3. Lamento la interrupción, Elsa. Invítame a un cafecito, por favor. Estoy en retirada. Creo que mi cerebro debe estar muerto. Claro. ¿Por qué esta cocina siempre huele como toda cocina debe oler? David tenía ganas de comer panqués esta mañana. Está caliente. Una taza a esta hora hace el mismo efecto que una transfusión. La verdad, trabajé hasta muy tarde anoche. Mi máquina de escribir se calentó. Oye, eso huele como hecho en casa. Por favor, Susana, sírvete tú misma. Gracias. Podrías hacerte millonaria. Empacas esto y lo vendes de puerta en puerta. En serio, Elsa, podrías vender esto a domicilio. Sabe a mantequilla. ¿Cuánto café, Susana? Dame una taza. Así será más fácil devolvértela. No te preocupes por eso. Un estómago contento mantiene a un hombre en su casa. Alguien dijo eso. ¿Y hace cuánto que tú y David han tenido este maravilloso romance? 12 años, el 16 de junio. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad periodística. Un momento, no nos vayas a poner en tus historias, ¿de acuerdo? Sí, está bien. La verdad está más en el lado de lo extraño que en el de la ficción. Soy testigo de eso. Ricardo ha estado de mal humor por días. Alcanzando su mundo. Sesión 1. Descubriendo su mundo. El vecindario. Querida, no vi mi traje gris en el closet. Lo necesito mañana. Todavía está en la lavandería, lo iré a recoger. Gracias. Adiós.
Buenos días. Bueno, eso espero. Buenos días. La vida es un campo minado, siempre a punto de estallar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me haces un favor? Llévate el café y este pastel, porque si no, se arruinará para mañana. Anda. ¿Hablas en serio? ¿Haría el buen samaritano algo tan bueno como esto? Perdona, pero tengo que salir. Tengo compras que hacer. Si quieres. ¿Ya hiciste tu buena obra cristiana? Hola, David. Hola, Ricardo. Ten cuidado, David. Daña tu imagen. Nadie compra seguros de alguien que tiene las uñas sucias. Pero se siente bien. Las mías tienen grasa desde la secundaria. ¿La grasa se convierte en dinero en el negocio de reparación de autos? Sí, es lo que dicen. Los autos se mantienen alineados, pero las cuentas no. ¿Sabes, David? Pensaba el otro día. ¿Hace cuánto que somos, tú sabes, vecinos? Cumpliremos 9 años en unos días. A eso me refiero. 8 temporadas y jamás hemos ido a un partido juntos. ¿Por qué crees? No lo sé, Ricardo. ¿Diferentes prioridades? No niegas que te he invitado. Se veía totalmente agotada, David. ¿Logró vender alguna historia? ¿Quién sabe? Su vida es tan irregular. Esto llegó en el correo de hoy. ¿Qué es? La iglesia tendrá un seminario en las próximas semanas. No quiero saber de qué se trata. Hay una nota del pastor. Quiere que todos se involucren y que ustedes, los líderes, se hagan cargo. Es que si me involucro, necesitaré un día de 30 horas. ¿De qué se trata? Se llama Alcanzando su Mundo. Tenemos suficiente tiempo, cariño. El coro está practicando antes del servicio. Todas las contraltos saben leer música, excepto yo. Yo tengo que oírlo una y otra vez. ¿Puedes creerlo? Latas de cerveza, cajas de pizza, hasta ropa. ¿Cómo puede uno ganarse el respeto? Limpiarán esto hasta después del mediodía. Necesitamos unas paredes, altas paredes alrededor de la casa. Pausa para discusión. No. Son los domingos y eso significa iglesia. ¿No crees que ya es tiempo de que te asciendan a la vicepresidencia? No, ni siquiera estoy cerca. Yo siempre he pensado que aunque te sacaras $1 millón, aún así lo tomarías tan natural. Es más, aunque tuvieras un salario de 6 cifras, no te jactarías. Bueno, es un sueño agradable, Ricardo. ¿No sería fantástico poder tirar todo lo que no ha funcionado? Ponerlo ahí y olvidarlo. Los basureros son testigos de algunas historias. Quisiera una nueva vida, una nueva esposa. Empezar de nuevo, totalmente limpio. Hola, Ricardo. Amor, la cena está casi lista. Lávate las manos. Encantado de hablar contigo. Después terminaremos de hablar de esto. ¿Y qué hay en el menú de hoy? No sé. Ahí es donde yo siempre te gano, amigo. Yo tengo comida china y mexicana aquí. ¿Quieres un poco más? Sí, gracias.
Susana vino esta mañana cuando te fuiste a la oficina. ¿Ah, sí? Sí, dijo que había trabajado toda la noche